Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro capítulo más de Cine Economistas. En esta oportunidad estamos acá con el Hola, profesor hola. Álvaro nuevamente. ¿Cómo estás, Álvaro? Muy bien, con los efectos del 18, recuperándome, me imagino que muchos van a estar con una situación similar, pero qué lindas fiestas patrias tuvimos. Echaba de menos eso. Hartos días festivos. Yo lo sentí. Me volvió la flojera, la verdad. Tuve muchos días durmiendo esa tarde. Fue tremendo. Fue tremendo. Y hoy día Excelente. retomé la rutina, levantarse más temprano y los hábitos Cuesta, mañaneros. cuesta, Sí, cuesta, cuesta. cuesta, Pero, cuesta, pero la clave es tener siempre buenos hábitos. claro. Esa es la clave, esa es la clave. Bueno, y espero que todos hayan tenido un muy buen 18. Hoy día tenemos un tema que es tremendo, un tema que es muy importante que varias personas han preguntado en comentarios de algunos videos, y porque, no sé, yo personalmente he dicho muchas veces que es muy importante empezar a invertir joven. ¿Por qué? Porque joven tenemos esta ventaja que es el tiempo, cuando vemos, por ejemplo, el efecto del interés compuesto, mientras más joven una persona empiece, mejor. ¿Ya? De hecho, el factor tiempo es el factor por lejos más importante, incluso más que la El, re- rentabilidad. Entonces, es el recurso más escaso que tenemos, si no es el dinero el problema es el tiempo. exactamente. Creemos que tenemos mucho tiempo, como dice Buda. Buda dice, el problema es que creemos que tenemos tiempo. Y la verdad es que no, pues la verdad es que no tenemos tanto tiempo. Y de hecho, cada vez que nosotros compramos algo, cualquier cosa, muchas veces pensamos que estamos comprando con dinero. Pero no es dinero. El dinero es simplemente la herramienta transaccional. Pero el costo real de lo que estamos comprando es el tiempo. Es el tiempo de vida que nos demoramos en ganar ese dinero. Entonces, eso es más bien filosófico, pero es tremendamente importante. Es tremendo porque hay un tema educacional detrás que nos educan para intercambiar nuestro tiempo por dinero. Y es una cuestión Así que, es, o sea, yo creo que a nadie lo educaron de otra forma. Y así tenemos es, que maximizar de alguna forma nuestros recursos para obtener o lograr nuestros objetivos de vida. Porque no necesariamente tenemos que pensar que el dinero siempre es un medio. Y el medio para lograr objetivos o lograr cosas importantes en la vida. No es propiamente el objetivo como tal. Siempre hay algo que siempre yo comento y yo les digo siempre. O sea, si ustedes hacen las cosas bien y se comportan de una tal manera en particular, si se preocupan de todos los aspectos principales de la vida, el dinero va a ser el resultado de que ustedes hagan todas esas cosas bien. Independiente de, de que si son decisiones financieras o no. Estamos hablando de aspectos de la vida en general. O sea, hablando de aspectos efectivos, relaciones personales, relaciones de pareja, amigos, relaciones profesionales también. O sea, si trabajamos también en nuestra parte profesional, el cuerpo, la alimentación, el deporte, todos esos aspectos se complementan para alcanzar nuestro objetivo. Y como consecuencia, vamos a tener un buen pasar, vamos a tener una vida más plena y más feliz. sí, qué importante lo que dijiste, Cristóbal, porque el dinero es un subproducto, nunca es un fin en sí mismo, es un subproducto de las cosas que estamos haciendo. Y por eso también es tan importante el tema de los ingresos pasivos, o sea, cuando empezamos a pensar y mirar la vida en términos de tiempo, de la importancia que tiene el tiempo, personalmente creo que es re importante el desanclar la generación de dinero del tiempo. Yo en este momento de mi vida estoy trabajando un montón. Cristóbal lo sabe, tengo el trabajo en la universidad, tengo un emprendimiento y es harto tiempo. Y la verdad es que es abrumador, muy cansador muchas veces, pero ya estamos en la fase final para poder un poco disfrutar y cosechar los beneficios anteriores. Pero el tiempo es un tema que es central y, y no estamos siempre conscientes de eso. Oye, Ahora a la mí pregunta es, me pasa una cosa antes de que continúe. Me pasa una cosa. Me imagino que hay algunos auditores que recién se están conectando con nosotros y que tienen más de 50 años y recién nos están conociendo. Y se deben estar pensando por la cabeza.
¿qué me van a enseñar este par de cabros chicos a mí que ya llevo tanto carrete? Entonces, vamos a tratar de ser lo más humildes posible y tratar de dar un consejo desde el corazón durante este programa. Para transmitir un granito de buenas intenciones. Para usted, desde el punto de vista, ¿qué haríamos nosotros si estuviéramos con 50 años? Ya conociendo todas las cosas que tenemos en la cabeza, pero la gracia es que nosotros no hemos partido invirtiendo. Ese es el supuesto. Ese es el supuesto. Y de acuerdo a ese paradigma que nos planteamos, vamos a tratar de dar todas las buenas intenciones y los mejores consejos a todas esas personas que aún no comienzan su camino de las inversiones desde los 50 años. De hecho, ¿qué edad tienes tú, Cristóbal? Yo tengo 37. Yo 39. Sé que me veo más joven, lo sé, es el té verde, por si Yo acaso. sé que me veo más viejo, pero bueno, pero un poquito tiempo más vamos a estar con 50. Y yo tengo amigos que tienen 50 años, 49. Entonces, creo que tal cual, desde la humildad poder aportar aquí algún granito como si tuviésemos 50 años. Entonces, Oye, antes de comenzar, quiero saludar a las personas que ya están con nosotros, acompañándonos, Felipe, Oscar, Ricardo. A Ricardo un saludo muy especial porque se acaba de ser miembro del canal, así que muchas gracias, Ricardo. Oscar aquí, Chelo 300, Víctor Gavilán, Francisco Villalobos, Oscar, Alfredo también. Hay hartos que se están repitiendo y me imagino que van a empezar a llegar de a poquito el resto de los más fieles, los que siempre nos acompañan las tardes de los miércoles. bien, empecemos. Invertir con 50 años. Lo primero es hacer una especie de radiografía genérica. Si miramos una campana de Gauss, es algo que puede darse, obviamente no es el caso de todas las personas, pero, por ejemplo, y dato muy importante, una persona a los 50 años, y es bueno concientizarlo, ha recorrido más de la mitad de la vida, asumiendo las tasas de mortalidad normal. O sea, si somos Munra, dale, ok, 50 años estamos naciendo, pero la normalidad de la población a los 50 años ya recorrió más de la mitad de la vida. ¿Ya? Y eso es importante. Grogu tenía 50 años en la serie de Mandalorian. Como dato anecdótico. ¿Qué pasa con los hijos a los 50 años? Probablemente las personas ya a los 50 años tienen hijos. Probablemente, obviamente hay un porcentaje que no. Tiene una vida familiar. Y existe este temor a los 50 años de el trabajo, de perder el trabajo. ¿Qué pasa si pierdo el trabajo? Yo he escuchado muchas veces eso. Personas a los 50 años que pierden un trabajo, les cuesta muchísimo reubicarse en el ámbito laboral. Yo personalmente siento que no es que cueste tanto reubicarse, sino que cuesta reubicarse en función del sueldo o salario que tenían antiguamente. ¿Ya? Eso es un tema. ¿Ya? Personas que están, qué sé yo, en una gerencia de una empresa, suponiendo un gerente y pierde ese trabajo a los 50 años, ya no va a entrar y no va a poder tener o le va a costar mucho tener un trabajo con el nivel de sueldo anterior. ¿Qué opinas tú, Cristóbal, de ese punto? Porque seguramente has escuchado eso. ¿Qué pasa cuando se pierde el trabajo a los 50 no años? solo lo he escuchado, sino que conozco mucha gente que la ha pasado. Tengo gente muy cercana que ha vivido esa situación, llegando, y no a los 50, mucho antes, 45 años, que pierden el trabajo, y estábamos hablando de puestos importantes, y les cuesta muchísimo reinsertarse en el mercado, muchísimo. Y es lamentable. Y eso pasa, bueno, no es el tema del podcast de ahora, pero pasa por un tema de mal manejo marketing personal. Que eso se cuesta trabajarlo, pero una vez que uno lo trabaja y lo trabaja constantemente, no es difícil reinsertarse en el mundo laboral, pero hay que comenzar a trabajarlo desde temprano. Quizás vamos a dedicar un podcast especial para el tema de marketing personal, porque es un tema que le puede interesar a muchos y la verdad que le sirve a todos por igual. Y bueno, y debido a esta situación, yo he visto muchísima gente que ha tenido que prácticamente adelantar su jubilación
Y reinventarse, hacer otras cosas, otras actividades que no estaban planeadas en su vida. Por ejemplo, yo tengo un tío que perdió su trabajo, no sé, no recuerdo qué edad, yo creo que lo perdió como a los 53, 55 años, y se reinventó y se puso a hacer muebles. Él hacía los muebles en su casa y los vendía. Y con eso se logró hacer un sueldo. Así se reinventó. Pero no pudo reinsertarse en el mercado laboral. Fue... Que cuesta, sobre todo Claro, equiparar el ingreso anterior. claro, Entonces, claro. es un tema que hay que considerar cuando analizamos cómo debería invertir una persona de 50 años. Hay que considerar ese factor también. De qué pasa si esa persona pierde esa fuente de ingreso. Y la última pregunta que tengo escrita acá es algo que no necesariamente todos conocen, que es la fórmula de Stanley Danko. La pregunta es, ¿cuánto patrimonio una persona debería tener a los 50 años? Y a los 50 años ya deberíamos haber dado vuelta a la fórmula Stanley Danko. La fórmula Stanley Danko es la que les voy a mostrar a continuación, para que todos la puedan calcular, que muestra básicamente cuánto es el nivel patrimonial que una persona debería tener. A los 50 años, teóricamente ya deberíamos estar por sobre este valor. ¿Qué es lo que dice esta fórmula? La edad de una persona por la renta anual dividido en 10. Ese valor debería ser el patrimonio que debe tener una persona si es que más o menos ha ido tomando decisiones financieras acertadas y no le ha pasado algún cine negro personal. Esa fórmula es bien poderosa. Por ejemplo, vamos aquí a rayar, si puedo O rayar sea, acá. técnicamente eso te está diciendo que tienes que tener ahorrado o De nivel patrimonial. invertido en activo el 10% de tu Claro, renta. aquí, Es no, bastante miren, por simple. ejemplo, No, pero... supongamos No estoy... supongamos una persona de 50 años, Ya, dale. edad 50, que tiene una renta mensual de 2 millones de pesos. O sea, la renta anual sería 24 millones. O sea, 50 por 24 millones. Estoy bien, pues Álvaro, me estáis confundiendo. El 10% de tu renta de toda tu vida, invertida. Eso te dice la fórmula. 50 por la renta anual, que es 24 millones, dividido en 10. O sea, una persona que gana, fíjense, una persona que tiene 50 años, que tiene una renta anual de 24 millones de pesos, debería tener 120 millones de pesos en patrimonio neto a los 50 años. No es descabellado porque piensa que cuando uno tiene 50, yo creo que recién ya está casi terminando de pagar su primera propiedad. Suponiendo de que compró su primera propiedad a los 30 años más o menos. Y también Sí. sus hijos recién están entrando a la universidad. Eso debería ser lo usual. Lo usual. Sí, ahora, esta fórmula es genérica porque mide nivel patrimonial. Para quienes no sepan, nivel patrimonial es los activos que tiene una persona menos las deudas. Eso es el nivel patrimonial. Hay desviaciones de esta fórmula que son un poquito más, son más exactas para ver si es que una persona ha ido tomando decisiones financieras y tiene un patrimonio robusto o no, porque esta fórmula tiene el problema, el nivel patrimonial, que por ejemplo tu auto es patrimonio tuyo. Claro. Tu casa es patrimonio tuyo y no necesariamente te están generando flujo caja. Entonces, una fórmula más dura de mirar esto sería este valor que está aquí, que lo vamos a llamar número base, contrastarlo no contra tu patrimonio, sino que contra tus inversiones. Porque una persona que tenga su casa y su auto, eso es patrimonio de esa persona. No obstante, y podría estar con un buen nivel patrimonial en función de esta fórmula, no obstante, no tener una situación financiera holgada, Claro, porque, dado que el nivel patrimonial es engañoso al medir activos de uso personal. claro, porque una cosa es que estés viviendo en una casa, en tu casa, que forme parte de tu patrimonio, pero ese patrimonio probablemente tal no te está generando ingresos pasivos. Exactamente. Entonces, una forma más exigente de medir esto sería este número base, que es el que estamos viendo acá, el resultado de este número base, contrastarlo contra tus inversiones netas. Ya, y esa proporción, más o menos, ¿cuánto tú crees que debería ser? ¿Un 50% más o menos?
No, lo que deberíamos tener siempre es que nuestro patrimonio esté por encima de este número base. Aquí, por alguna razón, no puedo poner No, pero suponiendo una que pizarra. dentro del patrimonio vaya a tener una parte, las inversiones pasivas, o sea, los ingresos pasivos, lo que te genera el Sí. flujo de caja, y por otro lado vaya a tener los activos, pero que no te Activos de uso generan personal. activos de uso personal. Puede ser incluso una mesa, que no te genera Sí. nada. Y quizás puede ser una mesa cara, Sí. pues. Entonces está dentro de tu patrimonio. Sí. A los 50 años no hay una medición exacta, pero lo que se ha medido es que, por ejemplo, a la edad de jubilación, lo ideal es tener una relación 2-1. 2-1, ya, ¿Qué perfecto. significa eso? Que tener inversiones que sean 2 veces los activos de uso personal. Ya, estamos Eso, hablando eso que. debería ser más o menos el óptimo. ¿Por qué? Porque una persona que tiene una relación 1-1 o menos de 1-1, o sea, más activos de uso personal que inversiones propiamente tal, lo que suele pasar es que el retorno pasivo que generan esas inversiones, dentro de las cuales se consideran también los fondos de pensiones, no son capaces de financiar el nivel de vida que tiene la persona. Ya, traduciendo los números, el 60% de tu patrimonio tiene que ser patrimonio de que se genere ingresos, técnicamente. 66%, 66, para ser más justamente. exacto. 66. Ya. Sí. Entonces, eso es algo que, de hecho, lo podríamos mostrar en el próximo directo, cómo hacer un balance personal. Yo tengo algunos videos en el canal explicando eso, pero podríamos hacerlo uno y analizarlo acá entre todos en el directo. Dejen en el chat si es que les interesa o no, cómo hacer un balance paso a paso y además de eso, cómo usar las fórmulas que estamos planteando acá para en el fondo ver cómo vamos al final. Y estas fórmulas son súper importantes a la hora de tomar decisiones, porque de hecho yo trabajo con las personas clientes que les hago esto, yo llamo esto la brújula, porque en el fondo nos muestra un poco la decisión de, mira, me quiero comprar un departamento en la playa. Ha pasado con personas. Y cuando vemos los números, no conviene porque descuadra completamente la proporción correcta que debería tener. Entonces, porque suele pasar, o sea, ¿cuál es como el sueño del pibe, entre comillas? Comprar la casa, comprarse el auto, agrandar la familia, comprarse el departamento en la playa. Más o menos ese es como el mindset o la narrativa que muchas veces es tradicional. La famosa segunda vivienda. Te destrozan las finanzas. Entonces, ¿qué termina pasando con esa persona que se pensionó? Que con su pensión tiene que financiar su casa, financiar la segunda vivienda, financiar el auto, y no da. Y muchas veces tienen que terminar vendiendo el departamento en la playa y haciendo otro tipo de cosas para poder complementar. Entonces, claro, esto es quizá una visión más cuadrada, más ingenieril de la finanza, más como si fuese un robot. Pero yo cuando hablo de esto, particularmente de esta formulita, me siento como un robot hablando, pero nos muestra una realidad súper dura y es tomar decisiones con números, decisiones personales con números. ¿Invierto o me compro un departamento en la playa? ¿Ya? Entonces, no sé si están comentando por ahí en el chat, Cristóbal, si es que les interesa que el próximo miércoles, por ejemplo, hagamos esta sesión. ¿Ya? Dejen en los comentarios si les interesa, no les interesa, si muy cuadrado para un miércoles de la noche. No, Podría ser también eso. nadie lo quiere. Dice, no hay ningún comentario, así que lo más probable es que no vamos a hablar de eso. Perfecto. Entonces no vamos a hablar de eso. Pero es un tema bien relevante. ¿Ya? Entonces, básicamente a los 50 años deberíamos tener, este valor debería estar positivo, porque en No, esta formulita partimos es que siempre negativo. no sé si se me quedó pegado el chat o en verdad nadie quiere hablar de este tema, porque sé que no veo comentarios. A ver, vamos a ver por acá si hay. Oye, eso que tú estás comentando es una de las cosas que se le ocurre a las personas por lo general después de los 45 años, yo creo. 40-45 es la segunda vivienda. ¿Ya? Creo que está dentro de lo... O sea, creo que el patrón de las personas en general. 40-45 después de esa edad, no, es que tienen que tener una casa en el campo o en la playa. Claro, claro, sí. Es- así es precisamente.
la parcelita, departamento en la playa. Por ahí parece que están comentando, ¿no? Yo estoy mirando desde... Sí, Felipe Navarrete nos dijo, sí, es interesante. Podríamos... El Felipe lo pilló. Quiere que hablemos la otra semana. Ya. Ricardo nos cuenta que cada caso es particular. Yo tuve un cisne negro en mi país y quedé prácticamente en la calle. Ahora tengo 4 años volviendo a Chile y me he podido recuperar. Claro, es que es lo que dijimos, porque esta fórmula aplica súper bien en términos generales, pero ocurre en cisnes negros en la vida. O sea, si bien esto es algo que es más bien cuadrado, estructurado, hay que entender siempre que existen cisnes negros en la vida. Accidentes, qué sé yo, enfermedades dramáticas, que aparte del drama personal que genera eso, está el drama financiero detrás. Entonces, siempre hay que considerar esto, pero si es que, bueno, si es que les interesa, este podría ser uno de los temas, lo podríamos dejar después en las preguntas de Claro, podemos comentarios. tenerlo pendiente. Oscar Alfredo nos dice, tiene 43 y le quedan 2 años para despilfarrar. Y después junto para la casa en Cartagena. Está bueno. Para la casa Pablo Escobar. Claro. La casa Pablo Escobar, se los tengo que mostrar un día. Bueno, entonces, entendiendo esto, que a los 50 ya deberíamos haber dado vuelta a esta fórmula, ya deberíamos estar en valores positivos, porque como les decía, lo normal es partir con valores negativos. Fíjense, cuando una persona parte, su primer trabajo, suponiendo, voy a inventar un número para que sea fácil de entender. Edad, voy a inventar 25 años, renta mensual 1 millón, para que sea fácil el cálculo. Renta anual serían 12 millones por 25, 12 por 25 son 300 millones, dividido en 10, 30 millones. O sea, la persona cuando parte trabajando debería tener 30 millones de patrimonio neto. Entonces no, siempre vamos a partir en po. contra. Imposible tener 30 millones con 25 años. Por eso partimos siempre en contra con la fórmula. Porque lo más normal es que a los 25 años tengamos 0 patrimonio. Incluso que tengamos patrimonio negativo por las deudas que podamos tener. Entonces esta fórmula te dice, mira, deberías tener 30 millones al principio, pero en realidad tienes negativo. Y cuando hablo de dar vuelta a esto, es que a lo largo del tiempo, cercano a los 30, 35 años más o menos en ese rango de tiempo, deberíamos de media estar dando vuelta el valor. O sea, pasar a estar con un patrimonio por sobre el valor que nos debería estar mostrando esta fórmula. Deberíamos crear nuestra propia fórmula. Esta es la que crearon 2 profesores en Estados Unidos, que escribieron un libro bien famoso que se llama El millonario y la puerta al lado. Que midieron Pero te descuadra completamente a los 25 años, imposible. Más encima, termináis la universidad con 25 años y salís con una deuda gigantesca. Claro, pero la misión en el fondo es darlo vuelta. A no ser que podáis, cuando tenemos... a no ser que podáis valorar. No es imposible. No sé si es patrimonio los estudios universitarios. No sé cómo valorar eso. Vale. Ya, muy rebuscado. Entonces, ¿qué hacemos a los 50? Y aquí lo que vamos a hacer es mostrar distintos tipos de activos y conversar sobre distintos tipos de activos, ventajas y desventajas. Y el primero, a mí justo uno de los mejores activos que hay para invertir, es la inversión en inmuebles. Creo que a los 50 años uno de los focos principales donde deberíamos estar mirando es, por ejemplo, qué pasa con la jubilación. ¿Vamos a tener buena jubilación? ¿No vamos a tener buena jubilación? Entendiendo la persona que empezó recién, que a los 50 años está empezando a invertir, yo creo que hay que empezar a mirar, bueno, ¿qué va a pasar con la jubilación en el futuro? O sea, claramente, si tú te estás preocupando de este tema, es porque te interesa el tema de la jubilación. O te empezaste a preocupar ahora. Absolutamente. Te empezaste a preocupar ahora. Yo la verdad que siempre, o sea, como a modo de ejemplo, yo siempre me preocupé de jubilar temprano. Esa fue mi meta. Siempre jubilar temprano. Porque claro, no le encontraba sentido jubilar a los 65 años. Pues no tenía ni un sentido. Y aparte que me odiaba trabajar. Pues, esa cuestión de estar de 8 a 6 encerrado como si fuera en una cárcel, no era para mí. Pues. Lógicamente uno tenía que buscar, pero claro, si a ti te interesa jubilarte con más dinero, por lo menos, o tal vez jubilarte antes,
no a los 65, quizás a los 60, tenéis que empezar a pensar cómo hacerlo. ¿Por qué invertir en inmuebles? Y eso es lo que me gustaría comentar. Porque resulta que el apalancamiento nos hará libres. Esa es la respuesta. Las rentabilidades con apalancamiento son mucho más grandes cuando tú te endeudas. Y la única forma de hacerlo, bueno, una de las tantas formas de hacerlo, pero la más, por así decirlo, con menos riesgo, es a través de los inmuebles. Si alguien con 50 aún no tiene una propiedad, yo le invito por favor a que medite y que lo haga, que la compre, que busque la alternativa para comprarla. ¿Y por qué razón es tan importante? Porque resulta que después de los 60 ya las posibilidades de comprar una propiedad son escasas y ocurre otra cosa, que vas a terminar pagando esa propiedad a los 70, 75 años, vaya a terminar pagando esa propiedad, pero no te va a quedar tanta vida para aprovechar los beneficios de esa inversión. Entonces por eso es tan importante. Ojalá que a los 50, lógicamente, si ya terminaron de pagar su primera propiedad, empiecen a comprar la segunda propiedad, pero como un método de inversión, un vehículo de inversión, no un vehículo para disfrutar y pasarla bien. Sí, los inmuebles son unos aceleradores de patrimonio importantísimos. Aquí hay dos conceptos que siempre es bueno diferenciar, que a veces se confunden. Uno es el ROA y el otro es el ROI. El ROA es el retorno del activo, de la inversión que nosotros estamos haciendo. Y el ROI es el retorno que tiene el inversionista. Cuando se invierte en acciones, por ejemplo, o en un fondo mutuo, o en un depósito a plazo, o lo que sea, que no tenga apalancamiento, la rentabilidad que nosotros vamos a obtener como inversionistas es exactamente la misma que la rentabilidad que está generando el activo. O sea, en ese caso, pensemos en acciones de empresa, el ROA es igual al ROI, en ese caso. No obstante, cuando invertimos en inmuebles, el ROA no es lo mismo que el ROI. El ROA es la rentabilidad que puede generar ese departamento, pero el retorno de la inversión nuestra como inversionistas es sobre el pie que nosotros pusimos. Exacto. Porque por lo general, como el 99% de la población no compra propiedades CATS, compra con crédito, nosotros tenemos que medir nuestra rentabilidad en función del dinero que nosotros hemos puesto. Entonces, en los inmuebles ocurre un fenómeno que es bien particular, que es que el ROI es superior al ROA. En acciones de empresa, fondos mutuos o instrumentos tradicionales del mercado financiero, el ROA es igual al ROI. Pero en los inmuebles no. El ROI, que es el retorno de nuestra inversión, es superior al ROA. Por lo tanto, la inversión en inmuebles, pese a que tiene más riesgo, porque el apalancamiento conlleva riesgo, hay que pagarlo. Hay que pagar ese apalancamiento y en el mercado actual, con la tasa de interés que existe y con el valor de la inflación, que al final impacta muy fuerte en los inmuebles al pagar los créditos en UEF, eso tiene un costo y tiene un riesgo. No obstante, a nivel agregado general y filosóficamente, si lo quieren ver así, siempre una inversión con apalancamiento debería generar un retorno de la inversión mayor que el retorno del activo. Por eso es que los inmuebles son tan buenas inversiones y son los mayores aceleradores de patrimonio personal. Es más, existe un movimiento en el mundo que se llama el movimiento FIRE, que lo que busca es la jubilación temprana. Entonces, cuando empezamos a conversar con Cristóbal esto de cómo empezar a invertir a los 50 años, yo pensé automáticamente en, bueno, las personas, el movimiento FIRE promulga muchas veces jubilarse a los 40. Entonces, ¿cómo lo logran las personas que efectivamente se logran jubilar a los 40 años? Es un lapso de 15 años más o menos, empezar a los 25 y jubilarse a los 40. Eso es similar a empezar a los 50 y jubilarse bien a los 65. Y uno de los mayores aceleradores es la inversión en inmuebles. No es tanto la inversión en los fondos indexados, uno de los videos que voy a hacer en estos días, de que para retirarse joven, un error conceptual es indexarse para tener la capacidad, entre comillas, de retirarse joven. Porque los fondos indexados, las inversiones financieras en general, tienen un retorno muy a largo plazo. El mayor impacto se ve del periodo del año 25 en adelante. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Inversión en inmuebles. ¿Por qué? Por el apalancamiento. El apalancamiento da mayor retorno al inversionista que la rentabilidad del activo. Y ese es el diferencial claro. Entonces, yo creo que toda persona que esté pensando en esto debería incorporar algún activo inmobiliario dentro de su portafolio. Ojalá 2. Idealmente 2. Y, claro. Si no lo han hecho, de ahí para arriba, si no lo han hecho, por favor háganlo. Yo sé que las condiciones crediticias están complejas, pero
se los aseguro que se lo va a agradecer el yo del futuro si lo hacen ahora. Porque yo ya les he contado hasta el cansancio todas las historias con el tema de los inmuebles, pero yo una de las cosas que más me arrepiento en la vida, yo hoy día fue una de las cosas que me dije, te perdono hoy por no haber comprado más propiedades cuando te compraste la primera. Y una de las cosas que más me arrepiento es no haberme comprado 5 propiedades cuando me compré la primera. Porque las condiciones estaban dadas absolutamente para que los bancos te prestaran plata para comprarte todas las propiedades que tú quieras. Y resulta, por miedo a pagar los dividendos o que no se arrienden, terminé con una. Solo por eso. Más encima te regalaban el pie en ese entonces. Era una locura. Una locura. Una locura. Pie cero. Pie cero, sí. Pues entonces era como, ya, firma aquí. Y llévese su departamento. Y ahora me estoy arrepintiendo completamente. Porque resulta que si me hubiese comprado, qué sé yo, ya 3 departamentos. Ahora podría haber vendido uno y haber pagado los otros 2. No sé, algo así. Oye, tenemos algunos comentarios. Esa es la jugada que hice yo. Sí, tú la hiciste, pues, la hiciste bien. Asesoraste bien, Álvaro, temprano. Pero yo era muy miedoso cuando partí. Muy miedoso. No tenía. Y le tenía mucho temor a las deudas. Ese era mi problema. Pero claro, nunca tuve. Nunca alguien me dijo, oye, es que hay deudas buenas y deudas malas. Po. Nunca alguien me dijo eso. Oye, tenemos una persona de 50. Po. Chelo 300. Dice, yo tengo 50 años. Y tiene 48 millones invertidos en Chile, $12,000 en TD. Me imagino que esos Tether, TDUS, y 15 en Scotiabank, Canadá. Quiero jubilar a los 60. Fabuloso, fabuloso. Fabuloso. Chelo. Ahí tenéis que seguir, tenéis que continuar, no te podéis quedar con eso solamente. Falta ahí. Así que vamos, más ánimo. Felipe nos cuenta. Sí. Tengo 29 años, trabajo estable. ¿Recomiendan que desde ya empiece a preocuparme de mi jubilación por medio de APB, por ejemplo? Sí. Con 29 años no. Pues, bueno. No. Depende mucho. Para mí, o sea, yo tengo una visión de esto muy de cuál es el plan de vida que nosotros pensamos tener. Sí, porque claro, por ejemplo, yo que te digo que yo no estoy pensando en retirarme a los 65 años. No me interesa tener la plata detenida ahí hasta 65 años para que después me la pasen. Pues. Entonces no sería para mí un buen instrumento a la APB. Pero si tu aspiración, si tu objetivo de vida es tener un trabajo que a ti te guste y trabajar hasta los 65 años súper contento y después retirarte y sacar ese dinero, está bien. Puede ser. El APB en ese caso es uno de los mejores instrumentos. Sí, es fabuloso. Es fabuloso porque tiene beneficios tributarios muy buenos. Y probablemente van a eliminar algunos. O bonificaciones. Claro. O bonificaciones. O sea, el APB está. Vamos a llegar más adelante al APB, pero adelantando simplemente el tema está el régimen que te regalan o 15% del valor ahorrado o si hay una rebaja tributaria. Entonces, en ese plan de vida de hacer el camino corporativo, de ir subiendo, llegar a la gerencia, presidencia de una empresa, el APB es excelente instrumento. No, incluso. Yo no tengo. Yo no sé, Felipe, qué situación laboral está ahí, pero por ejemplo, pongamos en una situación de que tú elegiste el camino corporativo y querís ser gerente. Y en este momento ya tenías una subgerencia con 29 años. Algo que podría darse perfectamente. Pero, si estáis soltero, sin hijo, y te sobra la plata porque no tenéis para gastártela, no te da para gastártela todo el año y querís ahorrar, lógicamente la APB y te podéis meter toda la plata al régimen que te rebaja la carga tributaria, por ejemplo. Sería una opción interesante, muy buena. Pero claro, como te digo, va a depender mucho de tus aspiraciones de vida. Si tú quieres hacer una carrera gerencial, me encuentro fabuloso porque las carreras gerenciales son hasta los 70 años prácticamente. Podría darse, pero... voy a responder más preguntas antes de seguir. Paolo dice, tengo 35 y el departamento lo saqué a 25 años, lo voy a terminar de pagar en 20 años más. O sea, a los 55. Más o menos es lo que nosotros estamos comentando. Las proporciones que o sea, puede que lo termines de pagar
puede que lo termines a pagar dependiendo de la persona, a los 50, pero más o menos lo que estábamos pensando. Por ejemplo, yo me compré mi apartamento a los 26 o 27, no me acuerdo. Y ya llevo el primero. Ya llevo 10 años, más de 10 años pagando. Ya pasé la mitad. Entonces yo voy a llegar a los 50 con el departamento pagado. Y claro, y idealmente, o sea, si muchos están viviendo esa situación, y me imagino que muchos la van a vivir, es pensar en cuál va a ser la siguiente. Aquí pregunta Gerardo, dice, consulta, ¿puedo comprar a cualquier tasa y después hacer portabilidad financiera? Claro que sí, se puede hacer. De hecho, es la jugada. O sea, por favor, no se calienten la cabeza con que la tasa de interés es tan alta, porque resulta que 3 años después o 2 años después las condiciones van a cambiar y hacen portabilidad y son otras reglas. Cambia completamente la cosa. Pueden renegociar las tasas y hacer todo el juego de nuevo. Aquí nos dice Rodrigo, yo no tengo 50, pero estoy viendo los videos de ambos. Es que estoy intentando crear mi cartera de inversiones. Fabuloso, Rodrigo. Esa es la idea. Tremendo. Ese es el objetivo de estos canales. De estos canales, es que ustedes tomen conciencia de sus acciones y que tomen la vida de los cuernos. Po. Esa es la gracia. Po. Qué buena frase. Oscar dice, a los 50 sería buena opción contar con un seguro complementario en su plan de salud. De hecho, te digo una cosa, yo tengo seguro complementario ahora. Antes de los 50 es mejor. Antes de los 50. Antes de los 50. El seguro complementario te puede salvar tu patrimonio completamente. Y yo pago bastante. A mí me sale como 80 lucas mensuales. Y además de la ISAPRE. Y es justamente para eso, para contar en caso de emergencia. Sí, porque un cine negro a nivel de salud, durísimo. Claro, justamente. Mario dice, hola, otra persona con 50 años, fabuloso. Pucha, ¿sabes qué? De hecho tenía súper poca fe que llegara gente sobre los 50. Gracias por compartir con nosotros. Gracias Mario y Chelo también, que son las dos personas sobre 50. Me parece que hay alguien más, pero si alguien lo dice ahí, lo saludamos acá. Hola, tengo 50 años y empecé a los 47 a invertir. Hasta ahora tengo un patrimonio de 450 millones. Fabuloso. Fabuloso, tremendo. Extraordinario. ¿No? ¿Y lo hiciste en 3 años? ¿En 3 años construiste todo ese patrimonio? No, súper bueno. Fabuloso. Extraordinario 450. Mira, Héctor acá nos cuenta. El miedo paraliza. El año pasado compré 21 departamentos en paralelo. Esto lo hice porque ya tenía 24 y era una oportunidad de apalancarse al máximo. Chuta, te las mandaste, Héctor. Tremendo. Pero en un fondo de liquidez muy alto para vivir tranquilo. Fabuloso, Héctor. Felicitaciones. Extraordinario. O sea, bueno, ya. El caso de Héctor, hay harto mensaje. Cuenta. El caso de Héctor es un caso, pero en el fondo, ver que esto se puede. Sí, se puede, claramente. 21 departamentos. Hay ciertas cosas, y no sé cuáles habrá hecho Héctor, pero hay ciertas estrategias que se pueden seguir. Uno dice, ¿cómo me compro 21 departamentos? Bueno, hay ciertas directrices que se pueden seguir. Hay momentos que va a ser más difícil o no, pero Héctor cuenta que tiene 21 y estaba comprando 21 departamentos y ya tenía 24. Estamos hablando de llegar a 45 departamentos. No, fabuloso. Fabuloso. ¿Qué te puedo decir? ¿Más preguntas hay o no? Tengo más, pero démosle. Después lo sigo. Ya. Oye, no contamos lo que pasaba con los seguros de gravamen. Resulta que la gran limitante de los créditos hipotecarios, por ejemplo, ¿qué te limita de que no te den un crédito, por ejemplo, a los 65 años? Que resulta que tu esperanza de vida es menor. Entonces, los bancos no quieren que tú te mueras entre medio del que estás pagando el crédito. Y el crédito hipotecario va asociado con un seguro de gravamen. En caso de muerte, te pagan el departamento completo. ¿Qué es lo que ocurre? Las aseguradoras
no dan seguros a personas desde una determinada edad. Y por eso es como nuestra, por así decirlo, nuestra fecha tope. Hasta aquí nomás nos podemos endeudar. Y por eso es tan importante El último llamado. endeudarnos lo antes posible para empezar para llegar a esa edad y ya estemos apalancados completamente. Sí, ahora, ojo, siempre con el tema de la deuda, si bien la deuda, yo no hablo tanto de deuda buena, deuda mala, sino que hablo de deuda productiva y no productiva, por el mero hecho de que al hablar de deuda buena, se puede en algunos casos malentender, porque una deuda buena te puede destrozar financieramente también. O sea, una deuda buena que no te estén pagando, por ejemplo, es un desastre, o que esa propiedad no se está arrendando, puede ser un desastre. No obstante, es un tema técnico nomás, me gusta hablar de deuda productiva. La deuda productiva es lo que acelera en mayor medida el patrimonio, pero pese a que lo acelere, siempre va a tener un nivel de riesgo. ¿Ya? Entonces es muy importante tener fondos de liquidez importantes. Por ahí lo que mencionaba, me parece Héctor, que decía que 21, estaba comprando 21 departamentos, pero ya tenía 24, tiene que ir asociado con una liquidez tremenda detrás. No sé si lo mencionó. Pues lo importante ahí, la clave va a ser siempre tener un nivel de liquidez altísimo. Claro, mantener los niveles de liquidez. O sea, Claro. Idealmente es que esas deudas las pague otra persona. Esa es la idea. Claro. Que la forma de bajar el riesgo en este tipo de inversiones, cuando hay mucho apalancamiento, es tener liquidez. O sea, si vamos a invertir en propiedades con apalancamiento, yo, para dormir tranquilo, debería tener más o menos, qué sé yo. En mi caso, yo pensaba tener 3, 4 meses de dividendo cubierto. O sea, un fondo de liquidez que te cubra todo el riesgo. Porque el riesgo va a hacer que no puedas pagar esa deuda. Claro. Pero teniendo algunos meses cubiertos por ahí, soluciona el problema. Fabuloso. Dale la siguiente. ¿No hay más preguntas? Ya. Bueno, ETF y No, acciones. sí, tengo más preguntas, pero las estoy juntando. ¿Sí? Ni una pregunta más de inmueble. Ya, perfecto. Ya, ETF y acciones. A mí me encanta este tipo de instrumentos. Hoy día particularmente los ETF son, o los fondos indexados también, pero los ETF más, es el vehículo de inversión que hoy día estoy usando. La pregunta es, ¿a los 50 nos conviene o no nos conviene? Sí, va a convenir. Pero sí estamos perdiendo un montón de potencial de inversión y de retorno al empezar más tarde, entre comillas. ¿Por qué? Porque cuando estamos haciendo inversiones en bolsa, y estas tienen una tasa de crecimiento orgánica 8, 10% al año, el mayor retorno se va a ver después del año 25. Ahí es donde vamos a tener por lejos el mayor retorno. Si quieren podemos compartir, si les interesa, compartimos un Excel ahora para ver cómo se comportan los retornos cuando hacemos inversiones en este tipo de cosas. Cuéntame en el chat si les interesa. Si lo tenía a mano, no, muéstralo para que muestre. Es el tema del interés compuesto. ¿Dónde se ven los principales retornos? Mientras lo buscáis, voy a seguir leyendo mensajes. Mira, por ejemplo, Diego, hay mensajes súper... Oye, no te tienes que sentir mal, Diego. Diego tiene 30 años y llevo 8 años trabajando. Siento que boté a la basura. Recién este año me puse a invertir y con todo lo votado ya tendría un departamento mío. Oye, Diego, no te sientas tan mal, no te culpes por eso, porque todos vivimos nuestro proceso a nuestro propio ritmo. Lo importante es asumir de que cometimos algún error y echar para adelante. Y además estás súper joven, todavía podías hacer muchas cosas. Claro. Súper joven. Aquí, según yo estoy compartiendo. Confírmeme si se está compartiendo esto. Esta planilla Excel. Sí, se ve. ¿Sí? Ya, por ejemplo, esta es una planilla de interés compuesto clásica. Tengo varios videos en el canal mostrando esto, pero siempre puedo mostrarlo de nuevo, para quien no lo ha visto. Al lado izquierdo tenemos la edad. Después tenemos el ahorro que nosotros podamos tener a lo largo de nuestra vida, fruto de nuestro trabajo, de emprendimiento, de lo que hagamos, lo que vamos a ir ahorrando. Después tenemos el capital inicial, que básicamente es la cantidad de dinero con la cual vamos a empezar a componer dinero. Ese es el nombre técnico que vamos a usar acá. ¿Con cuánto empezamos a componer?
Después tenemos la rentabilidad, que en este ejemplo lo vamos a usar un 8%. Esta rentabilidad es porcentual. Esta rentabilidad porcentual la vamos a transformar en rentabilidad en dinero. Después de eso, al lado derecho tenemos el capital final del año, que es con cuánto terminamos el año. Y por último, a la derecha, la sumatoria del ahorro lineal, que no es más que la suma de nuestros ahorros individuales, que es lo que estoy marcando acá en rojo. ¿Ya? Entonces, esta planilla es muy sencilla. Supongamos que una persona empezó a los 30 años con 1 millón de pesos de ahorro al año. El capital Ahí inicial es Diego, 1 millón. Diego nos estaba echando una mano para que nos pongan like al video, por favor. Muchas gracias. Grande, Diego. Entonces, a los 30 años, 1 millón. El capital inicial es 1 millón. La tasa de interés es un 8%. Entonces, la rentabilidad en dinero va a ser 80.000. ¿Con cuánto terminamos el año? Con 1.080.000. El interés compuesto aparece cuando nosotros empezamos a reinvertir. Entonces, si es que decidimos reinvertir, básicamente el capital inicial del año 2, o sea, cuando tengamos 31 años, va a ser 1.080.000, el cual vuelve a generar 8% y eso se transforma en 86.400. Se fijan, el interés del año 2 respecto al año 1 es mayor. ¿Por qué? Porque la base es mayor. Año 1 teníamos 1 millón, ahora tenemos 1.080.000. Entonces, obviamente vamos todos los años, si se fijan, ganando más intereses, año contra año. Ahora, acá esta planilla está hecha con colores. Y acá estos colores es bien importante. El color verde lo vamos a llamar bloque 1. El color amarillo, el bloque 2. El color damasco, bloque 3. El morado, bloque 4. El celeste, bloque 5. Y el café, bloque 6. Fíjense que este millón de pesos, a los 30 años, cuando llegamos a los 65 años, se transformó en casi 16 millones de pesos. 15.968.000. El valor verde que está abajo. El capital final cuando tenemos 65 años. Y los intereses que acumulamos durante todo este periodo de tiempo son los 14.968.000 que están acá en rojito. Esos son los intereses ganados o el capital que ganó esta inversión. Ahora, ¿qué es lo interesante de acá? El bloque 1, que era el ahorro que teníamos entre los 30 y 35 años, esos 6 años de ahorro, generaron 586.000 pesos de intereses. ¿De dónde salieron estos 586.000? Para quien aún no lo ve, en la sumatoria de estos 6 años. De estos 6 años que están en verde. Los 6 años que están en verde generan 586.000 pesos. El bloque 2, 931.000. El bloque 3, 1.477.000 y así sucesivamente. El bloque 6 son 5.905.000 pesos, que corresponde al 39% de los intereses. Entonces, cuando hacemos inversiones en el mercado financiero, en acciones, ETF, fondo indexado, el mayor retorno que nosotros vamos a tener va a venir del bloque final, del bloque 6 en este caso. Entonces, es muy importante tener esto en consideración. Fíjense que esta simulación está hecha con un ahorro de 1 millón de pesos a los 30. Si todos los años ahorramos 1 millón de pesos, Y 1 millón de pesos es poquito. 1 millón de pesos. 80.000 mensual. Fíjense que ahorramos 36 millones de pesos. El dato en amarillo es la sumatoria de nuestro ahorro lineal. Ahorramos 36 millones, 1 millón de pesos por año por 36 años. Y ese capital a una rentabilidad media del 8% se transforma en 202 millones. Hay 166 millones de intereses y 36 millones de aporte nuestro. Y si miramos por bloque, fíjense lo que pasa. El 44% de todos los intereses de la ganancia de capital se concentra en el bloque 6. 73 millones, casi 74 millones en el bloque 6. Entonces, volvemos a esto. Cuando estamos haciendo inversiones en fondos indexados, en acciones de empresa, en ETF, tenemos que estar súper conscientes de que los mayores retornos van a venir en los bloques finales. Ese es el mensaje que les quiero dejar con esto. ¿Qué pasa si empezamos a los 50? Empecemos a los 50, que es básicamente el motivo del video. Y vamos a ahorrar 1 millón por año. Entre los 50 y los 65 años. Básicamente, la cantidad de ahorro que nosotros tuvimos fueron 16 millones de pesos. Doblamos. Los cuales se transforman en... Doblamos. Gran parte del capital final se va a acumular en el bloque 6, 66%. Pero doblamos. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos estar haciendo a los 50?
o incrementamos de manera violenta la cantidad de ahorro, cosa que no necesariamente se va a poder, por el mero hecho de que a los 50 hay una estructura de costo-vida ya establecida. Hay un dividendo quizás que estar pagando, hay hijos que pueden estar, qué sé yo, en el colegio, en la universidad, que se les pudiese estar pagando. Hay una no necesariamente hay tanto espacio de ahorro a esa edad. Entonces, yo no soy tan fan de el ETF, fondo indexado a los 50. Si bien es un muy buen instrumento de inversión, me parece que el inmueble está un poquito por arriba, dado que el apalancamiento incrementa tu ROI, incrementa tu rentabilidad. Entonces, si una persona me dice, mire, la verdad, tengo muy poquito ahorro para la jubilación, tengo 50 años, ¿qué diablo hago? Invierto en bolsa, invierto en inmuebles, para mí va inmueble, seguro, porque el retorno que vamos a tener en acciones no tenemos el tiempo suficiente para incrementar tanto el capital. ¿En qué escenario la inversión en bolsa es brutal? Cuando no empezamos a los 50, cuando empezamos antes. Cuando empezamos, qué sé yo, a los 25. Fíjense lo que pasa a los 25. Vamos a ahorrar los mismos 16 millones, los 25 y los 44. Bueno, acá, entre los 25 y los 40, son los mismos 16 millones de ahorro. Y si nos vamos hasta el final, claro, el número cambia. No, son 32. Ahí es donde empieza claro. a ser más. Empieza a ser más, y son los mismos 16 millones. Pero es el factor tiempo. Entonces, para mí, insisto, frente a la pregunta de dónde invertir a los 50 años, si vemos los activos tradicionales, inmuebles, mercado financiero, etcétera, yo me tiendo a decantar, pese a que tiene más riesgo por la tasa de interés, etcétera, pero me tiendo a decantar por los inmuebles que tienen un mejor resultado matemático. Entonces, para periodos de inversión cortos, porque 15 años es corto, o sea, es largo pero corto en estas simulaciones, yo creo que el inmueble acelera más el patrimonio que los fondos indexados, la bolsa en general. Fabuloso. No sé si quedaron dudas, comentarios con esto. Ahí, si quieren poner sus preguntas, ahí las vamos a escuchar. Oye, por ejemplo, Mario, que nos contaba que ya tenía 450 millones de patrimonio, nos contó que, bueno, nos daba las gracias por toda la información que estamos dando, y cuenta que para los jóvenes para los más jóvenes hay que partir. Yo partí con bodega y estacionamiento. Así, con ese tipo de inversión. Con ese tipo de inversiones. Nosotros ya hemos contado en otros capítulos que partir con bodega y estacionamiento no requiere tanto capital de trabajo, a diferencia que de un departamento completo. Y se puede materializar mucho más rápido los flujos de caja. Oye, hay otra. Bueno, José Sotomayor nos cuenta, ¿y la inflación? ¿Qué pasa con la inflación? Bueno, resulta que tú esto no lo metes en un depósito a plazo, por si acaso. Esto tú lo metes en activos. Y los activos, como las propiedades o los ETF o las acciones, se van regulando con la inflación. Entonces no es un problema con ese 8% es un 8% después de inflación, por si acaso. Claro, para hacer el dato exacto, lo sí, que deberíamos pero para mirando, claro, pero para hacerlo a nivel. Esto en UEF. Claro, pero para hacerlo a nivel educativo se hace un cálculo simple para ver la realidad. Claro, ahora, respecto a la inflación, las acciones suelen tender en el largo plazo a funcionar mejor que la inflación, pero en escenarios de inflación alta, las acciones siempre van a estar sufriendo un poco. De hecho, ahora lo que estamos viendo son correcciones de los precios de las acciones precisamente por los datos de inflación, y eso es porque al haber inflación alta, los bancos centrales suben la tasa de interés. Pero cuando a largo suben plazo, la tasa de interés, a largo plazo, igual regula. Sí, se regula. A largo plazo regula, pero en el corto plazo, siempre las acciones van a tener una corrección de precio frente a escenarios de alta tasa de interés. De hecho, el último video que subí al canal explicamos eso, básicamente. ¿Por qué diablos bajan las acciones cuando sube la tasa de interés? Mira, Andrés Brusil nos puso un mensaje bien grande. Hola, buenas. En base a su experiencia,
¿Qué recomendaciones me darían para empezar a invertir de manera confiable? Tengo 22 años, tengo un buen trabajo y considero que tengo una buena salud financiera. Mira, cuando yo Maravilloso. ya tengo un video. Primero te felicito porque a tan temprana edad te estás preocupando de tu salud financiera, cosa que yo no lo hice. Estaba preocupado de comprarme el mejor copete y, y de el último carrete. Eso estaba preocupado. Ya, la cosa es que con 22 años yo siempre le recomiendo a los chicos preocuparse de su educación. Por ejemplo, estudiar inglés. Eso yo creo, o estudiar algún otro tema en particular. Yo creo que hay más cosas que invertir que te van a dar muchos mayores beneficios a futuro. ¿Por qué? Porque yo la verdad que no le he contado por qué cuando yo estudié inglés ni siquiera sabía que iba a terminar trabajando en lo que estoy trabajando ahora. Pero resulta que el inglés se volvió fundamental para abrir oportunidades. Es súper importante. No sé si tú, Álvaro, tienes algún mensaje, algún comentario al respecto. Sí, creo que el partir joven es brutal. Entonces, felicitaciones por partir joven, porque tiene el gran factor a su favor que es el tiempo. Entonces, el crear el hábito de ahorro y de inversión cuando se es joven tiene un resultado, como lo estábamos viendo en el Excel, eh, brutal, brutal. Entonces, bienvenido. Y lamentablemente no siempre partimos joven. Estamos preocupados de las piscolas, de un montón de cosas, y no partimos joven. Yo, por, por una enseñanza familiar, empecé a los 20 años, pero por una enseñanza familiar. Y esa es una de las críticas que yo creo que lo han visto en muchos canales de finanzas, que los sistemas educativos se caen a pedazos en varias cosas. Y una de las cosas, a mi juicio, de la que se caen a pedazos es que esto no se enseña en una parte. O sea, tan simple como una simulación en Excel de decirte, mira, la importancia que tiene empezar a invertir joven versus empezar después es brutal. Entonces, si ya empezó joven, maravilloso. Empezar de a poco, ir invirtiendo de a poco en instrumentos que pueda conocer, ir educándose financieramente, absorber contenido a lo bestia, leer y aprender inglés. No lo enseñan porque no hay espacio en el programa. Es más importante aprender de la mitocondria. Obvio. Biología. A- aprender, Historia de la Revolución aprender Francesa. de las guerras de 1500, más importante, Claro, más importante. Es triste, del año triste, triste. 1500. Ya, tengo más ¿Hay más preguntas. preguntas por allá? Ay, Carlos Cueva, otra persona que tiene con 52. Hola, tengo 52, me Grande, pasé la Carlos. vida ayudando y pagando los estudios de unos sobrinos. No tengo hijos. Logré, logré entre medio pagar mi departamento. A los 8 años, los peques ya son profesionales. Fabuloso. Oye, felicitaciones por esa noble y importante causa, ¿no? Porque claro, uno cuando no tiene hijos, yo la verdad que tuve hijos súper temprano, pero uno cuando no tiene hijos me imagino, lo veo con mis hermanos, porque mis hijos son los únicos nietos de la familia. Y mis hermanos los tratan como si fueran hijos suyos. Es maravilloso eso. Así que te admiro mucho, Carlos, por eso. Yo también haría lo mismo. Haría lo mismo si no tuviera hijos y, y lo único que tú tendrías fueran sobrinos. Sí, y adicionalmente a eso, o sea, un mensaje para todos los que tienen 50. eh, Esto, enseñárselo también a los hijos, a los sobrinos, creo que uno de los grandes legados que podemos dejar con los niños es la educación. Y este tipo de mensajes, transmitirlo a la gente joven es fundamental. Entonces, también el ver cómo empezamos a invertir, pero también transmitir el mensaje a los cabros chicos que están preocupados de repente de cualquier cosa, de jugar League of Legends o de lo que puedan estar preocupados a esta altura. Hey, hay algo importante que tienen la capacidad de resolver. De hecho, fíjense que el tema tan importante para todos como es la pensión se puede resolver antes de los 30 años o dejar muy bien encaminada matemáticamente antes de los 30 años. Y sin embargo, ¿qué es lo que vemos? Que tenemos un problema de pensiones tremendo. Cuando antes de los 30 años tenemos la capacidad matemática de resolverlo. Carlos Cuevas nos dice también, otro mensaje de Carlos.
Con lo anterior agarré una musculatura del ahorro, que ya estoy de cabeza invirtiendo en los ETFs y tomando cursos de inversiones. En 2 años ya pude juntar 24 millones de inversiones. Felicitaciones, Carlos. Maravilloso, extraordinario. Se puede. Con esfuerzo, disciplina, todo esto se puede. Felipe Navarrete nos cuenta: ¿recomendación de algún curso diplomado o método autodidáctico para buscar buenos ETF u acciones? Yo creo que no es necesario en una primera instancia el entrar a un curso, en una visión personal. Creo que se puede aprender primero y utilizaría todo el contenido gratuito que hay. Ahora, claro, el problema del contenido gratuito es que cómo filtramos si es bueno o mal contenido. Ese es siempre un problema. Cuando estamos pagando siempre vamos a asumir que el contenido es relativamente bueno. Cursos yo no he hecho. Yo tengo la experiencia universitaria, soy de la vieja escuela, soy profesor de posgrado, entonces soy de la vieja escuela de el magíster, el diplomado, pero creo que tampoco vale la pena. O sea, un magíster en finanzas tampoco te enseña esto. El magíster en finanzas te No, pero enseña... re pocos profesores saben de esos temas. Por eso, pero el magíster de finanzas, por ejemplo, es principalmente corporativo. 66% del contenido es corporativo. ¿Cómo le administramos el dinero a otro? ¿Ya? Entonces, cursos particulares, yo no sé. Ahora, los cursos que pueden ser buenos, pero está más ligado a acciones, yo vi más que nada el plan de estudio, era el curso de un canal que se llama Invertir desde cero. Entiendo que Cristóbal lo hizo. Que el plan de estudio Yo hice ese curso. Y yo lo vi y me parecía razonable. el otro que también es bueno es el arte de invertir, que son programas muy similares, muy similares. De hecho, los canales Claro, son españoles. ponen casi el mismo contenido. Los dos son de la misma escuela. Trabajaron juntos, de hecho. Entonces se conocen y saben prácticamente saben lo mismo. Son muy buenos los tipos, Sí, los dos. esos programas me parecen que Pero, son pero mejores. una cosa, diplomado, mm, no sé, yo huiría de cualquier programa universitario. Porque, seamos súper honestos, los programas universitarios son mucha teoría y pocas nueces. Ese es el tema. Sí. De hecho, yo hice el DGA. El DGA es el diploma de gestión de acciones que da la Bolsa de Comercio junto con la Universidad Adolfo Ibáñez. Me pareció un buen programa, pero muy caro para el contenido que era. Yo particularmente cuando lo hice sentí que no aprendí tanto. Obviamente habían cosas que no sabía que las aprendí, pero me quedé corto. Creo que está subvaluado el contenido en autodidacta. Y en ese sentido, más que un curso, yo les recomendaría libros. Creo que los libros pueden ser superiores a los cursos y más barato por lo demás. De hecho, date los Si datos, hay algún libro, Bafología, el inversor inteligente. Buffettology 1, el inversor inteligente. El inversor inteligente, yo creo que todos lo deberían leer. Lo he mostrado como 50 veces acá. Benjamin Graham. Benjamin, este libro es un libro largo, denso, pero es un posgrado en sí mismo. Cuesta 45.000, 50.000 pesos. Más barato que cualquier curso. Está enfocado en acciones, pero es brutal. Y otro libro que le recomiendo a todas las personas también leer es este. ¿Cómo piensan los ricos? De Morgan Housel. Tremendo libro. Quien quiera leer, léanlo antes que este otro. Lean un poquito cosas de finanzas antes de leerse porque este puede ser muy tedioso. Pero o sea, terminemos esta sesión y vayan a comprarlo. Y no cuesta más de 20.000 pesos. Creo que la primera inversión tiene que ser siempre en conocimiento. No, y esos libros los puede leer cualquiera. O sea, por ejemplo, Sí, ¿cómo se llama? Por aquí me preguntaba. El chico que tenía 22 años, ¿dónde está? Aquí está, Andrés. Andrés Brusil, que nos contaba que tenía 22 años. O sea, comenzar a leer libros de esa naturaleza con 22 años. Te prometo que te va a explotar la cabeza. Te va a explotar la cabeza. Va a ser buenísimo. Sí. Si hay un libro que deberían, o sea, si me dicen, elige un solo libro, este. Para mí este es el pick no, y uno. más encima, los autores de esos libros, en particular,
buscan que gente como Andrés, que tiene 22 años, tratan de hablarle a ese público, a chicos que tengan 18 años. Está a ese nivel, así un nivel muy básico. O sea, no estamos hablando de que tratan de enseñarle a personas con posgrado en finanzas, no, tratan de enseñar a la dueña de casa. Y que mucho ojo con eso. Oye, Cristian nos pregunta, ¿qué piensan de apalancarse para invertir acciones o ETF? No, No me gusta. no. No me No, gusta porque las acciones son muy volátiles. ¿Por qué no me gusta? Porque resulta que el apalancamiento me gusta con el tema inmobiliario porque no es algo tan volátil. O sea, si te baja la propiedad, qué sé yo, un 20%, al otro año va a estar recuperado ese 20%. Tiene una plusvalía en sí. Y también los arriendos. O sea, en toda esta historia, ¿tú has visto que las propiedades bajen los arriendos? No pasa eso. Entonces tú te vayas a la segura. Por eso te puedes apalancar tranquilo con una propiedad. Pero no con un. No con acciones. No con acciones. Imagínense, se apalancan. A ver, estamos en un escenario de estanflación. La estanflación, para quien no lo sepa, es un escenario de alta inflación y bajo crecimiento económico. O de recesión, de frentón. Apalancarse para comprar acciones en un escenario así es pegarse 4 balazos en los pies. Porque es muy probable que hayan correcciones, que sigan habiendo correcciones en los precios de las acciones, y vas a estar apalancándote, pagando un interés muy alto, que los dividendos no lo van a cubrir, ni por si acaso los dividendos van a cubrir los intereses. Entonces, es un mal escenario. El apalancamiento va en activos de bajo riesgo. ¿Cuáles son esos? Los inmuebles. Apalancarse en otra cosa es extremadamente riesgoso. Bueno, hay gente que se está conectando recién. Les damos la bienvenida. Edgardo acá. Y por acá. Alguien más nos saludó. ¿Que han llegado tantos mensajes? Yo no puedo ver el chat ahora. Mira, me pregunta aquí. Luis Val, ¿qué opinan de Soy Focus para invertir con ellos? No tengo idea. No sé quiénes son. Soy Focus es una empresa que es parecida a Racional y parecida a Fintual. Particularmente no conozco Soy Focus. Sé que existe, pero no la conozco. ¿Qué es lo que sería importante ver? Que esté regulada por la Comisión del Mercado Financiero. Eso es punto uno. Si está regulada por la Comisión del Mercado Financiero, no debería haber problema. Pero me parece que es la tercera de estas nuevas fintech de tecnología de inversiones que está saliendo. En primer lugar es Fintual y Racional, ya se pelean en primer lugar. De ahí me parece que soy Focus, pero no la uso, desconozco. De esas yo la que uso es Racional, pero aún así yo uso más los bancos que Racional. Yo no uso Racional. Miguel Ortiz nos pregunta, nos pregunta por un libro, ¿y la vía rápida del millonario lo han leído? Yo no lo he leído. Ese es un libro que, si no estoy perdido, y que me corrijan, lo escribió MG de Marco, que se llama Fastlane. Es un libro de emprendimiento, si es que el mismo que está hablando él, es un libro de emprendimiento en el cual se clasifican, de hecho deberíamos hacer un capítulo de resumiendo libros. Es un libro en el cual se clasifican a las personas básicamente en 3 categorías. Los sidewalkers, que son como los caminantes, las personas que van por la vereda, que básicamente dejan su suerte financiera a ganarse el loto. ¿Ese mismo? Ya. Sí. Dejan su suerte financiera a ganarse el kino, ganarse el loto. Después está el slow lane, que es el carril lento, que es básicamente las personas que ahorran este 10% pensando en la jubilación. Ya que entienden y toman el control de sus finanzas, pero el 10% va a la jubilación y esperan llegar a los 65 años. Y está el fast lane, que es el carril rápido, que básicamente es emprender, y lo que plantea MG de Marco es vender la empresa después de 50 millones de dólares, o 500 millones de dólares, como en el caso de él. Yo creo que hay una zona intermedia entre lo que es el fast lane y el slow lane, que es una especie de acelerador del slow lane, que es ahorrar de manera más agresiva, porcentaje más alto, ahorrarlo siendo más joven y con apalancamiento. Eso sería una forma de acelerar el slow lane, que me parece que es la forma que tiene menos riesgo de
construir patrimonio al final. ¿Por qué? Porque el emprendimiento, las tasas de éxito en el emprendimiento es básicamente un 5%. En cambio, si usamos un plan de acelerar el slow lane, la tasa de éxito es muy alta. Oye Álvaro, démosle, Mi visión, porque llevamos démosle. 1 hora 10 y ya estamos... Ya, APB, ahorro previsional voluntario sobre los 50 años. A mí me gusta, sobre todo si es que no tenemos tanto ahorro. ¿Y por qué? Por los beneficios que hay. En la APB existen dos regímenes, el régimen A y el régimen B. En el régimen A, todo el ahorro que tenga una persona, el Estado le va a dar una bonificación del 15%. O sea, básicamente una rentabilidad del 15% con un tope. Ese tope está en 300.000 pesos aproximadamente. ¿Qué significa esto del tope para que se entienda? Si una persona ahorró 2 millones de pesos, se le abonan 300.000 pesos. Si la persona ahorró 500 millones de pesos, se le abonan los mismos 300.000 pesos. Ese es el tope. El tope de beneficio está en los 300.000 pesos. En eso consiste el régimen A. El régimen B, por otra parte, es el que tiene el beneficio tributario. ¿En qué consiste el beneficio tributario? Todo el ahorro que tenga una persona con un tope de 600 UF en el año, o sea, casi 20 millones de pesos, se rebaja de la base imponible. Entonces, ¿qué es lo que termina pasando con las personas que usan el régimen B? Normalmente van a tener una devolución de impuestos en el mes de abril. ¿Por qué? Porque supongamos una persona gana, qué sé yo, 4 millones de pesos mensuales, un sueldo muy alto en Chile, está trabajando y la medida que va trabajando va pagando el impuesto que le corresponde a la renta, lo va pagando de manera mensual en su sueldo. Entonces, la empresa donde está trabajando le paga el impuesto considerando su renta anual. Entonces, esa persona ganó 50 millones de pesos en el año, pero supongamos que ahorró 20. En realidad, la renta real sería 30, la renta tributaria real sería 30. Ganamos 50, pero ahorramos 20. Entonces, la renta con este beneficio tributario es de 30 millones. Como pagó impuestos por 50 millones de pesos de renta, tiene una devolución de impuestos. Entonces, el APB, el régimen B, está hecho para las rentas que son más altas y el régimen A está hecho para las rentas que son más bajas. Pero si una persona tiene 50 años, está empezando a invertir y está pensando en jubilación, el APB creo que es uno de los mejores instrumentos. Y ahí obviamente va a depender de la capacidad va a depender de su situación puntual si conviene el régimen A o el régimen B. No, incluso, mientras más nos acercamos a la edad de jubilación, el régimen A, o sea, régimen A seguro, y el régimen B también, o sea, al máximo, al tope. Ahora, Claro, no podía yo no invertir, los uso no podía invertir a porque destajo, tampoco. yo Pero quiero plantear que yo déjame terminar. que yo no lo uso. Dale. Por ejemplo, una persona que tenga 60 años, o sea, por favor, metan toda la plata a la PB, todo, así a tope. ¿Por qué? Porque la PB se los van a después van a empezar a sacar ese dinero con un tope, lógicamente, lo van a empezar a sacar después a los 65 años. Pero van a tener un plazo de inversión solamente, si partieron a los 60, de 5 años. Entonces van a sacar dinero libre de impuestos y van a sacar dinero, por otro lado, con un beneficio de un 15% de todo lo que ahorraron. Claro. Yo personalmente no lo uso porque, al igual que Cristóbal, estamos en este plan de poder retirarnos antes. De hecho, mi plan personal de vida es trabajar de manera independiente y complementar el ingreso que tengo de manera independiente con ingreso pasivo. Entonces, ¿en qué diablo invierto yo hoy día? Invierto en ETF y en fondos que reparten dividendos. Mira, por ejemplo, Porque, Gerardo nos pregunta, no hace una pregunta que va al caso. ¿Puedo perder dinero invirtiendo en APB? Sí se puede perder dinero, pero si tú tenés 60 años, no te vayas a meter con una APB de acciones del SP500, pues no, pues te vayas a meter en una cuestión de que tenga renta fija. Pues. Te metí en un fondo mutuo, el mismo, Money Market. Fondo mutuo, Money Market, APB. Listo. Se acabó. Y te aseguráis de que la plata... APB, pero... Sí, se lleva APB con fondo mutuo. ¿Money Market? Sí. No, con fondos mutuos sí, pero con Money Market no tengo idea. Pero sí o sí hay fondos mutuos de renta fija que tienen APB. Tú le dices a tu ejecutiva de cuenta en el banco, idealmente, que te meta la plata en APB y se acabó el problema. Listo. Solucionado. Solucionado. Entonces, para mí este es uno de los mejores instrumentos que una persona puede tener
sobre los 50 años. Si es que está partiendo. Si es que Chelo ya nos tiene dice- inversiones de antes, hay que analizar su Chelo caso a nos caso. dice, yo tengo bebé en Chile, pero no trabajo en Chile, pero aporto mensualmente. ¿Es bueno o malo para mí? Depende del régimen. Si estáis aportando en el régimen B, estáis perdiendo plata. Literalmente. Ahora, Chelo, tú me dijiste, no sé si tú, Chelo, nos hablaste que tenía un patrimonio alto. Él tiene 50. Sí, pero tiene yo no 50 sé, años, me parece. va a depender también de cuánto impuesto pagues. Ahora, si tu contador te hizo toda la jugada para que pusieras una cierta cantidad de PB porque estáis pagando una cierta cantidad de impuestos, quizás una buena jugada. Personalmente, con 50 años puede ser una buena jugada, pero te quedan 15 años. Te quedan 15 años. O sea, hay que medir bien en la balanza. ¿Vamos a esperar 15 años para poder retirar esa plata? Ahora, lógicamente, puedes sacar esa plata. No, nadie te lo impide sacar esa plata, pero te van a cobrar una multa entre medio. Se pierden los beneficios, al final. Te pierden los beneficios, Y la, claro. claro, y la justificación del APB es el beneficio. Entonces, si estamos metiendo plata en el APB para retirarla antes y perder el beneficio, no tiene mucho sentido. Oye, Jimena nos habló, Jimena Sosa, tiene 63 años. Fabuloso. Mira, o sea, que nunca pensé que iba a llegar una persona sobre 60. Fabuloso. Gracias, Jimena, por acompañarnos. Dice que pone toda su plata, me imagino, en APB, porque no dice, no termina de hablar. Ah, Chelo dijo que tienen en el régimen A. Maravilloso. En el régimen A. Ahora, claro, Héctor comenta una cosa que también no nombramos. El APB funciona como un seguro de cesantía. Sí, pero ojo, que igual te castigan. No te castigan completamente, pero igual te castigan en parte. Es un 3% el castigo de retirar el dinero en caso de seguro de cesantía. Sí, es fabuloso, sí, es fabuloso. Es una opción, es una opción. Pero como te digo, va a depender. Si tú tenés otra fuente de ingreso, por ejemplo, Ricardo acá nos estaba hablando de que tiene una empresa. O sea, yo no voy a poner a meter plata en la APB en el caso de Ricardo, porque si tiene una empresa, mejor invertir en capital de trabajo para la empresa. Va a sacar mucho más beneficio. Claro, ahí en el caso de Ricardo, hay que ver cuánta utilidad retira, porque ahí podría convenir una APB régimen B por una parte tributaria, Claro. pero no el régimen A. Entonces, No el régimen, por eso, claro. todo esto depende del caso a caso y tiene que conversarlo con sus Sí. respectivos asesores. Nosotros no somos asesores de esto. Entendemos un poquito la matemática que está detrás, pero tienes que siempre Es revisarlo que con un asesor. son varias variables, po. Son varias variables las que juegan acá. Claro, lógicamente, si estamos hablando de una renta muy alta, se puede jugar con esto. Pero claro, si no es el caso de que una renta alta, hay otros instrumentos mejores. Y la cuenta 2 Sí. de la APB también tiene. La cuenta 2 de la AFP también tiene APB. Ojo. Está preguntando Miguel Ortiz. También tiene APB. Ahí desconozco esa parte, pero Sí, yo manejo bien ese tema. Pero ya. por eso lo transmito. Oye, De hecho, tengo un hay un video tema que le dediqué a la APB. Sí, y hablé todo, completamente todo. Por si quieren buscarlo después. hay un tema que es bien relevante, el hecho de los asesores, porque los asesores muchas veces tienen intereses creados. Ah, lógicamente, pues si de repente te atiende alguien de MedLife y que te quiere vender la APB de ellos, pues. Lógicamente. Entonces, Sí, pues. el asesor siempre es una figura compleja por este interés creado que tienen. Entonces, yo no sé cómo resolverlo bien. No sé No, si existe la figura. y te cuentan las maravillas del el seguro de vida con ahorro. Esa Sí, otra. en Chile se llama asesor a quienes trabajan en el área comercial de una empresa de venta de productos financieros. Bueno, la pregunta clave, para que ustedes la sepan, la pregunta clave que le tienen que hacer a su asesor, comillas, es: ¿en qué inviertes tú? Esa es la pregunta clave, porque te va a decir, no, es que yo no invierto. A mí me pasaba con departamentos. Estaban metiendo departamentos. ¿Y cuántos departamentos tienes tú? Todavía no puedo. Ahí siempre entraba en duda. Entonces te cuentan las maravillas de tener esto, pero resulta que ellos no son capaces de invertir. Entonces, ese es un indicador muy bueno para saber qué es lo que ocurre. Mira, seguro de vida con ahorro. Un tema. Seguros de vida con ahorro. ¿Te gustan, Cristóbal, los seguros de vida con No, no me ahorro? gusta. No.
Encuentro que son encuentro que son una estafa. Pero bueno. A mí tampoco me gustan. Dicen las malas lenguas que lo usan para poder rebajar la carga tributaria a través de un seguro de vida, pero para eso te compras un departamento. O sea, como seguro de vida, el crédito hipotecario va a ser mucho mejor seguro de vida que... lejos. Ahora, ¿en qué caso yo razonablemente entendería que una persona me diga, mira, tomé un seguro de vida con ahorro, que era la mejor opción? En el caso de una persona que por a veces motivos no puede comprar un departamento, que haya estado pingado con los bancos, por ejemplo, que no tenga capacidad de crédito y que tenga, por ejemplo, familia y que si le pasa algo, bueno, ¿qué pasa con la familia? Ya, pero te faltó otra cosa. En ese caso. Pero te faltó otro punto. ¿Cuál? Que esa persona tenga una renta muy alta también. Porque si no, no tiene sentido. ¿Por qué? Porque la gracia del seguro de vida con ahorro es que te lo descuentan de la liquidación de sueldo, po. Y te rebaja la carga tributaria. O sea, pero una persona que tiene una renta de 1 millón de pesos. No tiene sentido, po. Mejor contratáis un seguro de vida, po. Eso sí, es que esa es otra historia. Sí, pues vaya al banco y contratáis un seguro de vida por, qué sé yo, unas 3.000 UF, listo. ¿Te va a costar cuánto? ¿100 lucas mensuales? ¿50 lucas mensuales? No sé. Claro, que esa otra historia, porque el seguro de vida con ahorro es un producto que teóricamente en un solo producto soluciona dos problemas, que uno es el seguro de vida y otro es el ahorro. Y la porción que es seguro de vida es un peor seguro de vida que probablemente si tomamos un seguro de vida individual. Y ese ahorro que estamos teniendo, que se va a invertir, probablemente no se invierte en el mejor instrumento. Entonces, desde el punto de vista de soluciono un problema o dos problemas con un solo producto, lo hace, pero lo hace mal. Ya, o sea, en ese sentido, comparto 100% lo que plantea Cristóbal. Tomamos un seguro de vida por acá y un instrumento de inversión en otra parte. Pero esa persona que no puede, por ejemplo, acceder a un crédito hipotecario, esa persona sí sería razonable que tome un seguro de vida en una parte y un instrumento de inversión en otra parte. El seguro de vida con ahorro yo comparto, no me gusta como instrumento. Mira, por ejemplo, acá Héctor nos cuenta que hay seguro de vida con APB que sí rebajan la base tributaria. Sí, porque por el APB, por el factor del APB. Porque van con un APB régimen B. Claro, pero yo insisto, no tenéis que meterte al seguro de vida con ahorro para invertir en APB. Que el problema es que las aseguradoras te quieren chantar esta cuestión para cobrar para que pague el seguro de vida. Porque claro, el ahorro te lo tiene que volver. No hay por dónde, te lo tiene que volver en algún momento. Pero el seguro de vida, ahí está el negocio. Ahí está el negocio, porque claro, tú vas a pagar un seguro de vida y ¿cuántas personas se van a morir? Ya, qué sé yo, una tasa baja. Entonces ellos ganan con el seguro de vida. ¿Me cachai? Y claro, para quien no entienda cómo funcionan, supongamos que contratamos un seguro de vida con ahorro y pagamos 100.000 pesos mensuales. De esos 100.000 pesos, hay, por inventar, 60.000 pesos que se van a un seguro de vida. Y se contrata un seguro de vida cuyo pago mensual es de 60.000 pesos. Y los otros 40.000 pesos se van a un instrumento de inversión. En eso consiste un seguro de vida con ahorro. Entonces estamos pagando 100.000, de los cuales 60.000 al seguro, 40.000 al ahorro. Ahora, ese seguro que estamos pagando 60.000 pesos, si contratamos un seguro de manera individual, por esos 60.000 pesos vamos a tener mayor cobertura. Y ese instrumento de ahorro, que suelen meter fondos mutuos con comisiones carísimas, sería mejor indexarlo en algún, qué sé yo, en el IPSA o en el Standard & Poor's, sería mejor, tendría mejores resultados probablemente que el fondo mutuo que están teniendo, que están comprando. Mira, a mí no me gusta este instrumento, sobre todo porque al público que atacan. Porque atacan a este gerente, típico gerente que gana muchas lucas y no tiene conocimiento nulo de temas financieros. Y claro, se lo embogan con el tema del pago de impuestos. Es que el bono mételo acá porque vaya a pagar menos impuestos con esta cuestión. Y claro. Pero si hay otros instrumentos mejores, ¿para qué te vas a meter con esta cuestión? Porque no sabes ese punto. No, porque no sabes, no escucha Cine Economista. En Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.
Exactamente, está fregado. Renta fija. Hoy estamos pedidos ¿Te la gusta la hora. renta? Nos quedan Por eso. 5 minutos. Renta fija. ¿Te gusta la renta fija? No soy fan de la renta fija, la verdad. No. A mí tampoco, salvo en escenario de tasa de interés alta, pero básicamente para postergar la inversión. O sea, en este escenario que tenemos depósito a plazo con una buena tasa y estamos frente a un escenario de recesión donde se van a probablemente aparecer muy buenas oportunidades de futuro, es razonable estar invirtiendo en renta fija para, una vez que vengan ciertos declives y catástrofes financieras, tener liquidez para salir a comprar. Pero no como estrategia de voy a invertir permanentemente en renta fija para hacerme rico. No, eso no va a funcionar, porque la renta fija, la mitad de los años es más rentable que la inflación y la mitad de los años es menos rentable que la inflación. Pero una persona de 50 años, ojo, tiene que tener una porción de renta fija. Tiene que tener un buen colchón de seguridad una persona de 50 años. Por lo que conversamos al principio, pierde el trabajo y ¿qué hace? Exacto. Y ese colchón de seguridad debe estar en renta fija. Exacto. Y ojalá no más de 6 sueldos. Por el tema de la inflación. O 12, no sé, una cantidad que la persona lo haga vivir tranquilo, pero tener X cantidad en renta fija, que sea X cantidad de meses de sueldo y el resto debería estar todo invertido. Ahora, si tiene mucha aversión al riesgo, claro, está bien. Va a tener que tener más renta fija, pero va Mira, a sacrificar el retorno. espérate, Álvaro, que alguien preguntó algo que nos saltamos. ¿Qué significa renta fija? Ya, renta fija son instrumentos que no pierden en el mercado. En cualquier situación de mercado no pierden. Y básicamente son depósito a plazo, fondos mutuos, money market y invertir en UF. Ahorro en UF también puede ser renta fija también. Un instrumento de renta fija. ¿Se me olvida alguno? Sí, los bonos. O sea, por definición es cuando el retorno es certero. Ahora, sí se puede perder con la renta fija, particularmente en los bonos. Ya, pero los bonos ¿Cómo sí, eso que se pero pierde la renta fija? ya, pero también, por ejemplo, el depósito a plazo igual se puede perder. ¿Por qué? Porque el depósito a plazo trata de igualar los índices inflacionarios a través de las alzas de tasas de interés del Banco Central. Pero nunca logra igualarlo. Así que, por así decirlo, casi lo iguala. Casi lo iguala. Entonces, tu dinero se mantiene estable con el paso de la inflación. Eso es básicamente renta fija. Mantienes tu dinero. Claro, claro. Y tú tienes un retorno que ya lo sabes. Ahora, Es en el caso de garantizado. los bonos, Es garantizado, claro. claro, que es uno de los instrumentos clásicos también de renta fija, particularmente cuando se compran fondos mutuos, hay fondos mutuos que invierten en bonos, por eso hay que leer en qué invierte el fondo mutuo, y ahí sí pueden perder. ¿Por qué? Porque los bonos operan con una lógica completamente contraria al depósito a plazo. Cuando una persona hace un depósito a plazo, va al banco y dice, tengo 1.000.000 de pesos, lo voy a depositar con X intereses y al término del periodo tú tienes el 1.000.000 de pesos más los intereses. En los bonos es al revés. Tú compras un valor futuro. ¿Cuánto tengo que pagar hoy día para en el futuro tener, por ejemplo, 1.000.000 de pesos? Eso es lo que hace en el bono. Entonces, cuando la tasa de interés sube, el valor presente, lo que vale el bono hoy día, baja. Porque al subir la tasa tengo que pagar menos hoy día para tener este 1.000.000 de pesos en el futuro. Entonces, lo que termina pasando es, frente a alzas de tasa, baja el valor presente del bono y eso cae. Los bonos se transan en bolsa, entonces los bonos bajan. Entonces, no es raro ver que, por ejemplo, fondos mutuos de renta fija tengan rentabilidad negativa. Y uno dice, pero ¿cómo si subió la tasa y estoy en renta fija, cómo rentó negativo? Claro, porque baja el valor presente del bono. Eso es algo más Un complejo de entender ejemplo, financieramente, pero lo más sencillo de invertir en renta fija, por ejemplo, el fondo E de la AFP, en la cuenta 2. Ahí tenía un fondo renta fija. fíjense que el fondo es el año Y 2000, no está, sé si 2020, tuvo negativo, ¿cierto? Tuvo negativo. perdió 10% en un año. ¿Y por qué perdió? Porque la tasa de interés fue subiendo. Y eso estaba gran parte invertido en bonos. Entonces, como la tasa de interés iba subiendo, iba bajando el valor presente. Y yo decía, pero ¿cómo si el fondo E, que es el menos riesgoso, que está en renta fija, va rentando negativo? Claro, porque está en bonos, po. Que después se recupera y todo lo que queráis, pero está en bonos y los bonos van a tener correcciones en el corto plazo.
Ya. Pero hay que ir sin Oye, economistas para saber eso. estamos terminando. ¿Cuántas PPT te quedan? No, esta es la última. Me quedan las otras que las vamos a dejar para la próxima semana. Ya. Ya, contestemos un par de preguntas, pero tengo una cachada. Y tengo una pendiente de Ricardo que no la contesté. Ya, mira, Ricardo nos dijo, tengo una duda. Hace un año tomé un crédito de consumo que me sirvió para reorganizar deudas y además invertir en mi negocio. Y dice tasa mensual de 0,5, ya cae de 16. ¿Me recomiendan hacer prepago parcial para disminuir el tiempo o disminuir los montos de deuda? No, de ninguna forma. Te doy una explicación concreta por qué no deberías pagar, porque resulta que ese crédito, independiente de lo que pase con la economía, de las tasas de interés pueden subir, bajar, da lo mismo, pero ya estás pagando una cuota fija, no está en UF. Por lo que con los índices inflacionarios, puede que incluso termines pagando la misma cantidad de plata de la que pediste. Porque ¿cuánto está la inflación? ¿14, Álvaro? 14. 14, cáchate. Anualizando 14. Cáchate, te están prestando a 16. O sea, técnicamente te está prestando un 2%. Así que no conviene pagar ese crédito por ningún motivo. Prepáguese ese crédito, por favor. Y todos los que tienen créditos de consumo, que no se les ocurra prepagar los créditos de consumo. Yo tengo un crédito de consumo, también me endeudé el año pasado. Y un crédito como a 4 años, 3 o 4 años, no me acuerdo. Y a 7% el CAE. Fue un regalo. Voy a terminar pagando menos de lo que me prestaron. Por eso, ojo con eso, con ese detallito. Ya, ahí espero que te haya aclarado esa duda. Oye, por ejemplo, ya, déjame leer. Mao Chile dice, analicen CF... Voy a anotarlo, quizá lo podemos preparar para la otra clase. CFM. CFM. La otra clase, ni siquiera una clase esto. CFM. Para el otro capítulo. NIP SA. Ya, vamos a revisarlo. A ver qué tal. Mao dice, en cuanto empecé a ahorrar a mis 47 años, ojalá logre un monto importante. Ahorro el 25% de mi sueldo. Felicitaciones, Mao. Felicitaciones y mucho ánimo con eso. Y ojalá sea más, ojalá sea el 30 y ojalá te suban el sueldo y sigas ahorrando mucho más. Tremendo, tremendo. Romina Salazar nos está saludando. Buenas noches, parece que llegó recién. Ah, no, me está preguntando. ¿En qué fondo estás tú? Yo, de la FP me imagino que estáis preguntando. Yo no tengo idea. Creo que lo dejé en el A. No me fijo, es que te prometo. Que, mira, quiero que entiendan un poco mi filosofía de ver el tema de la AFP. Es como... Es un impuesto al empleo. Para mí el tema de la AFP tengo que pagarlo para estar en el sistema. Y es dinero perdido para mí, lamentablemente. No siento que lo voy a recuperar. ¿Por qué? Porque mi intención es retirarme antes. No es retirarme a los 65. Así que no... Bueno, y si me llega plata a los 65, bienvenido. Pero no es algo que me interese en verdad el tema de la AFP. De repente me meto y lo cambio de fondo, pero creo que estoy en el A o en el E. Nunca estoy entre medio. Yo estoy en el A. En el A. Bien. En el A, pero también no me meto nunca. Bueno, Héctor nos estaba aclarando acá que el fondo E tiene un porcentaje menor de renta variable. Sí, es cierto eso. 5%. Tiene un porcentaje menor. Pero claro, tiende a ser mucho más renta fija. En términos simples, la simpleza de la AFP que me encanta es que te simplifica los niveles de riesgo en 5 variables y no te mete tanto chamullo y cosas que te pueden meter en un fondo mutuo. Y el fondo E te trata de imitar la renta fija y el fondo A lo más renta variable posible. Y en el entremedio hay una mezcla de ambos.
Eso es lo bonito de esto. Ahí el mago dice, toda la plata que no puedo invertir en acciones, hago depósito a plazo por 7 días para tratar de evitar la devaluación. Fabuloso. Extraordinario. Fabuloso, mago. Sí, al final, muchas veces intentamos buscar cuál es el mejor mecanismo, y hay muchos mecanismos que son buenos, pero en realidad lo que va a dar el resultado largo, el resultado importante, es el hábito de ganar dinero, ahorrar, Sí, sí, invertir. mira. Hay instrumentos que van a rentar uno más, uno menos, pero a mí es el hábito lo importante. hay un ejemplo que me encanta. Mira, tenía el Pacific de los gimnasios, el Energy, en el, qué sé yo, en uno que otro gimnasio va a ir gente más guapa, en otro va a ir gente más fea, da lo mismo. Si tú vas al gimnasio, a mí me encantan los gimnasios de barrio, así como el gimnasio que está acá en la esquina, súper local, que te atiende la gente bien, eso lo encuentro súper bonito. Y van tus vecinos más encima, va toda la gente de alrededor. Pero la cosa es que da lo mismo al gimnasio que vayas. Todos te van a dar resultados si tú eres constante. Independiente del gimnasio que tú vayas. Entonces, en este tema de inversiones pasa exactamente lo mismo. Si tú tienes la constancia de invertir, si tienes tú la constancia de ir al gimnasio 3 veces a la semana, vas a tener resultados. Es así de sencillo. No hay nada más. Por eso me Esa gusta es la la clave, la analogía, constancia. la analogía con el deporte, porque tú vas a encontrar que los gimnasios, vas a encontrar con tantos gimnasios con bling bling, lo más seguro que la raíz vial se va a poner con un gimnasio. Oye, no deben tener más vetado los de la raíz vial, ¿no? Van a mandar un Bueno, sicario un día, ¿no? pero la palabra clave acá es constancia. Esa es la palabra clave. Independiente del instrumento, que insisto, hay algunos que podrán ser un poquito porcentualmente mayor que otro, pero lo que va a dar resultado es la constancia. Esa es la clave. Si hay una palabra que logra ejemplificar lo que un buen inversionista es ser constante, no hay otra. Mira, Chelo nos dice, bueno, los Constancia, felicito a los constancia dos. y constancia. Yo tengo 50 y el 65% del salario. Fabuloso, Chelo, fabuloso. Bestial, extraordinario. Jaime Pinto nos dice, buenas noches. Mi experiencia, partí con 49 años. Oye, la cantidad de gente que se nos unió con ya cercano a los 40 años es fabulosa. Así que les agradezco un montón que nos hayan acompañado. Partí con 49 años invirtiendo en SQM. Compré la acción a 60.000. Actualmente está a 99. Empecé en abril de este año. Fabuloso, Jaime. Fabuloso. No, tremendo. Tremendo. El primer paso, o sea, al revés, un largo viaje siempre comienza con un primer paso. Claro. Dice Ricardo Soto. Hola, ¿qué recomiendan para empezar si uno es mayor de 30 y quiere retirarse a los 50, por ejemplo? Bueno, te perdiste la primera parte, hablamos de departamento y, bueno, bienes raíces en general. Apalancamiento. Eso es clave. Y de hecho, estás muy a tiempo. Estás muy a tiempo Para porque retirarse antes, apalancamiento, bienes raíces. apalancamiento, todo lo que sea bienes raíces es tu nombre. Es tu momento. Héctor me pregunta, ¿a qué edad te quieres retirar, Cristóbal? Bueno, me queda un año, porque mi meta eran los 40 y tengo 39. Así que me queda poquito. ¿Y cómo estás respecto a ese plan? Bien. Voy a paso. Mira, pero la verdad que creo que faltó la segunda parte del tema que íbamos a conversar, que era las aspiraciones y lo que teníamos que ver. Pero claro, lo vamos a dejar para el siguiente podcast porque se la va a alargar muchísimo. Ahora estoy pensando más en qué hacer durante mi vida posterior al retiro. Entonces estoy planificando esas cosas. Y le dedico bastante tiempo a otras actividades no laborales. Pero lógicamente trato de trabajar lo justo y necesario. Y que voy bien, por lo menos. Yo siento que estoy haciendo las cosas bien. Me consta, ¿puedo contar una infidencia, Cristóbal?
A veces hablo con Cristóbal por teléfono, 12 el día, martes 12 el día. Cristóbal, ¿en qué está ahí? No, estoy viendo una serie en Netflix. Martes a las 12 del día y de una serie en Netflix. Eso es calidad de vida. Digo, oye, pues eso es libertad financiera absoluta. Y aquí déjate joder, ya está retirado este. No, y después tengo que ir voy a dejar a mi hijo al colegio, porque van en la tarde, y a mi hija al jardín. Y nada, pero la verdad que mi trabajo es bastante sencillo y trabajo desde el computador, entonces no es como que tengo que ir a una oficina. Yo pongo una película y me pongo a trabajar, o pongo música y me pongo a gritar y a cantar, cosas así. Cosa que no puedo hacer en una oficina con gente. Jaime Pinto, los felicito, chiquillos. Lo están haciendo súper grandes consejos y una charla muy agradable. Gracias, Jaime. Un montón. Gracias, Jaime. Ignacio dice, ¿hay algunos ETF que son por X multiplicadores del SP500? Puede ser. Sí. Yo no conocemos no sé, todos los... Hay muchas variables de ETF. Y en mercado alcistas es buenísimo. Hay que tomarlo en mercado alcista. Cuando se agarra un bull market hay que meterse en eso. ¿Cómo seguir avanzar si ya tengo mi capacidad crediticia ocupada? Bueno, no sabe, esto depende mucho de en qué estás ocupando tu capacidad crediticia, porque yo también, a mí ya no presta nada de plata, esa es la cuestión. Entonces, yo creo que vamos a hablar de esos temas, vamos a hablar en el siguiente podcast, porque hay cosas que tenemos que trabajar también de la parte emocional, porque no tiene sentido pensar retirarse antes si no tienes un propósito real en la vida, un legado que quieres dejar a tus hijos, a tus nietos. Entonces, y eso se trabaja, eso hay que evolucionarlo, hay que pulirlo, y es complejo. No, a nadie le enseñan a dejar un legado, o a nadie le enseñan a decir, oye, ¿qué te gustaría hacer si nadie te pagara? Si no tuvieras si no tuvieras problemas económicos, ¿qué te gustaría hacer? A nadie le enseñan eso. Y yo admiro mucho a la gente que asume poderes, o sea, llega a dar cargos muy altos de poder, por ejemplo, el cargo presidencial, porque son personas que ya alcanzaron la cúspide de la autorrealización, según la pirámide de Maslow. ¿No es cierto, Álvaro? Que esa es muy... Porque son personas que ya trascendieron en todos los límites de la pirámide y llegaron hacia lo máximo. O sea, no estamos hablando... Sí, no sé si todos los presidentes llegaron a la cúspide de la pirámide de Maslow. No sé si Boric, no sé si el presidente actual, que llegó muy joven. No voy a hablar del presidente actual, pero... Llegó muy joven. Quizá él tiene otros propósitos más grandes. Pero, claro. Pero por ejemplo, pero Sebastián Piñera o Ricardo Lagos, que son personas que tienen mucha edad, respetable. O sea, ¿qué mejor retirarse así? O sea, yo lo veo. O la presidenta Bachelet también. Yo lo veo así. Tema largo el de los políticos. A mí no me gustan mucho los políticos en general. Yo lo veo desde el punto de vista de aspiracional. Así como que lo máximo que podías hacer en tu carrera. Yo lo veo así. Tú lo escribes y te lo propones y lo logras. Yo lo veo así, desde ese punto. Sobre todo desde que alguien se propuso un cargo político. O sea, alguien que está metido en política, lógicamente yo creo que tiene que aspirar a ser presidente. Claro, yo creo que todos los políticos quieren. Sí, pues todos quieren ser presidente. Y que lo logren es otro cuento. Ya. Y Jorge tiene capacidad crediticia ocupada. Bueno, vamos a conversar la próxima sesión, yo creo, sobre estos temas, porque hay hartas cosas que se pueden hacer. Yo me reinventé completamente hace 7 años y nadie me prestaba plata. Ahora, en general, si es que tenemos capacidad de crédito copada, ya no podemos pedir más crédito. Ojalá que hayan sido esos créditos por temas de inversión. Ojalá, ahí hay que analizar. Sí. Porque es muy común. Tampoco por temas de inversión. Si acuérdate, Álvaro, lo que tú me contaste, la cuestión de la empanada. ¿Cuánta plata metiste ahí? 100 lucas.
100 lucas. ¿Y cuánto estáis generando? 500 lucas mensuales. Cáchate, pues. Entonces, Y fue 100 lucas una vez. Pero, claro, pero ese era un ingreso que no me daba capacidad de crédito, porque era un ingreso informal. No obstante, no, si es que una persona ya tiene la capacidad de crédito tomada, ya invertir en mercado financiero. O sea, si no puede seguir pidiendo no, crédito, no, pues, pero yo te digo, por ejemplo, perfectamente una persona podría pensar en una idea como la que tuviste tú, del tema de las empanadas. claro, pero tendría que formalizarla, porque ese ingreso que tenía yo no era ingreso declarable. Ah, pero es que vamos por paso, pues. Así también podemos vender. Sí, pues obvio. O Obviamente, sea, obviamente. O sea, en ese lógicamente ejemplo puntual mío, no. sí, hay que quemar etapas, hay que quemar etapas. Si se puede partir con algo sencillo y después escalarlo y hacerlo más grande, pero a eso voy, pues, ¿cachai? Que hiciste una inversión sin riesgo prácticamente, o sea, 100 lucas, si te perdiste el 100 lucas, que te va a doler, vaya a ser No da lo mismo. vaya a ser muy pobre que si te perdí 100 lucas, da lo No, mismo. no. Y resulta que te salió algo súper bueno, algo entretenido, más encima que algo que te gustaba, Y y comérmela me súmale, gustaba. y comértela, y súmale otra cosa, Ahí se nota, se nota. súmale otra cosa, ¿qué pasa si tenés 60 años y estás en esa situación? O 65. O sea, ¿te vas a ir a jugar dominó a la casa? ¿O a ver tele todo No, el obvio día? que no. No, pues. Entonces, ¿qué más gratificante que ponerte a trabajar en algo simple, sencillo, que te mantenga activo, que te mantenga alerta? Sí, po. Entonces, Los por eso, gringos o sea, hablan mucho de eso, entonces, de los famosos side hustle, los negocios paralelos que podamos tener, yo creo que todos deberíamos tener un negocio paralelo, algún proyectito por ahí, fundamental. ya chicos, los dejamos porque ya nos pasamos Bien, mucho en la hora. sí, Le agradecemos mucho la sintonía. Recuerden que están las transmisiones en Spotify, Google Podcast y Apple Podcast para que puedan escuchar los audios y seguro se van a mantener entretenidos mientras están manejando en el gimnasio o en la micro, en el metro. Y los invitamos para el próximo miércoles. El próximo miércoles también. próximo ¿sí? miércoles. Ya, y después vamos a Próximo cambiar el miércoles. horario. Después cambiamos el horario de verano. Vamos a cambiar a otro horario. Ahí les vamos a estar comunicando. Vamos a leer las preguntas. Si tienen alguna pregunta, déjenlo en los comentarios y la contestamos para aclararlo. Pero me llegaron muchas preguntas en este rato. Y si dejé a alguien pendiente, por favor, déjenlo en los comentarios y ahí lo conversamos. Ya, porque estén súper bien. Le agradecemos mucho que nos hayan acompañado. Buenas noches. Un abrazo Chao. grande, cuídense, chau, chau.